En esta tercera parte hablaremos de la pierna, el tobillo y el pie. Recordemos que la epífisis proximal de la tibia ya fue descrita en la parte anterior. De igual manera, a los fines prácticos volveremos a describirla. Como hemos dicho previamente, la tibia es un hueso largo y como estos, está constituida por un cuerpo o diáfisis, una epífisis proximal y otra distal. La epífisis proximal se forma por dos cóndilos, uno lateral y otro medial, que sostienen las dos caras articulares superiores de la tibia o cavidades glenoideas, que luego se articularán con los cóndilos del fémur en la articulación fémoro-tibial de la rodilla. Estas carillas articulares quedan separadas por el área intercondilia, que, anteriormente, se continúa con una gruesa eminencia denominada tuberosidad de la tibia, en donde se inserta el ligamento rotuliano. Ambas carillas articulares y el área intercondilia que las separa forman una plataforma articular. La carilla articular medial es más cóncava, larga y estrecha que la lateral. En sus bordes vecinos, éstas se sobreelevan formando las caras laterales de la eminencia intercondilia. El área intercondilia se halla dividida en tres porciones, una anterior, una posterior y una intermedia. Tanto la anterior como la posterior tienen forma triangular, son rugosas y prestan inserción a los ligamentos cruzados y meniscos de la articulación de la rodilla. La porción intermedia está constituida por la eminencia intercondilia que presenta los tubérculos intercondilios lateral y medial. Las caras laterales de la epífisis proximal de la tibia forman el borde infraarticular. El cóndilo medial presenta la impresión del tendón directo del semimembranoso y un surco para el tendón reflejo del mismo músculo. El cóndilo lateral presenta una carilla articular plana para el peroné que contribuye a la articulación tibio-peronea proximal. Anterolateral a esta encontramos al tubérculo de Jardí y una cresta donde se insertarán el músculo tibial anterior y el tensor de la fascia lata. En relación al cuerpo o diáfisis de la tibia podemos encontrar tres caras, una lateral, una medial y otra posterior. De esto se desprenden tres bordes, uno anterior, filoso en su porción superior, uno lateral o interóseo, ya que en él se inserta la membrana interósea de la pierna, y por último uno medial. En la cara posterior de la misma encontramos una cresta rugosa y oblicua denominada línea del sóleo, donde se insertará el músculo homónimo y músculos del plano profundo del compartimiento posterior de la pierna. En cuanto a su epífisis distal, podemos encontrar en su cara medial una apófisis voluminosa denominada maléolo medial. La cara lateral o interna del maléolo muestra una superficie articular para el astrágalo, que formará, junto con la aportada por el peroné, la denominada mortaja tibio-peronea, que luego se articulará con el astrágalo. El borde posterior del maléolo tibial presenta uno o dos surcos que se relacionan a los tendones del músculo tibial posterior y flexor largo de los dedos en el denominado canal retromaleolar medial. En relación a la cara inferior, podemos ver, en continuidad con la superficie articular del maléolo medial, una superficie articular cuadrilátera dividida en dos porciones por una cresta antero-posterior, que se corresponde a la garganta de la tróclea astragalina. Esta también formará parte de la mortaja tibio-peronea. Describiendo el peroné, cabe destacar que éste presenta una epífisis proximal, un cuello, un cuerpo y una epífisis distal. La epífisis proximal, denominada también cabeza del peroné, presenta una punta orientada en dirección superior denominada vértice de la cabeza del peroné. En su superficie medial presenta una carilla articular plana orientada hacia superior, medial y anterior que se articula con la carilla articular para el peroné de la epífisis proximal de la tibia. El cuello del peroné es la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo. El cuerpo, al igual que el de la tibia, presenta tres caras, una lateral, donde se insertarán los músculos peroneos largo y corto, una medial, dividida en dos por el borde interóseo, y por último, una cara posterior. La epífisis distal del peroné está formado por el maléolo lateral, que presenta en su cara medial la carilla articular del maléolo lateral, que se articula con la cara maleolar lateral del astrágalo, completando de esta manera la mortaja tibio-peronea. En su porción posteromedial, el maléolo lateral presenta una depresión, la fosa maleolar lateral,
donde se origina el ligamento astrágalo peroneo posterior. Esta fosita es la clave para ubicar en posición anatómica al peroné, ya que, como dijimos, se ubica hacia posterior e inferior. Por detrás del maleolo lateral pasan los tendones de los músculos peroneo largo y corto en el denominado canal retromaleolar lateral. Similar a la mano, los huesos del pie se organizan en tres grupos: los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. El tarso es un macizo óseo formado por 7 huesos cortos, dispuestos en 2 filas, una posterior y otra anterior. En la fila posterior encontramos 2 huesos, el astrágalo superiormente y el calcáneo inferiormente, mientras que en la fila anterior muestra al cuboides, al hueso navicular y 3 huesos cuneiformes, uno lateral, uno intermedio y otro medial. Los huesos del tarso se articulan de forma tal que generan una bóveda cóncava en todos los sentidos hacia inferior que formará la bóveda plantar. El astrágalo es un hueso corto de la primera fila del tarso que se articula superiormente con la mortaja que forman la tibia y el peroné, inferiormente con el calcáneo y anteriormente con el hueso navicular. Posee 3 porciones: una posterior, que es el cuerpo del astrágalo, una anterior y redondeada, que es la cabeza del astrágalo, y una porción intermedia, denominada cuello del astrágalo. Si lo miramos desde superior, podemos ver una superficie articular denominada tróclea astragalina, que se articulará con la tibia. En la cara inferior podemos observar 2 carillas articulares para el calcáneo, separadas por un surco denominado surco astragalino. Este surco formará con otro surco correspondiente al calcáneo el denominado seno del tarso, donde se inserta el ligamento astrágalo-calcáneo interóseo. La superficie articular anterior forma parte de la cabeza del astrágalo, mientras que la posterior, de mayor tamaño, forma parte del cuerpo del astrágalo. Su cara lateral se articula con el maleolo lateral, mostrando una superficie articular denominada cara maleolar lateral. Como vemos, esta carilla se confunde con la tróclea astragalina. En su cara medial muestra la cara maleolar medial que se articulará con el maleolo medial o tibial. La cabeza del astrágalo es una carilla articular que se continúa con la carilla articular anterior para el calcáneo, de la cara inferior del hueso. Presenta 3 segmentos, uno antero-superior para el hueso navicular, otro segmento medio y otro postero-inferior que constituye la cara articular anterior para el calcáneo. Como dato importante a mencionar, en este hueso no se inserta ningún músculo. El calcáneo es el hueso más grande de los del tarso y forma la eminencia del talón. Su cara superior presenta 2 segmentos, uno anterior y otro posterior. El segmento anterior queda cubierto por el astrágalo y presenta 2 superficies articulares congruentes con las 2 que presentaba dicho hueso en su cara inferior. Estas 2 superficies articulares se separan por un surco denominado surco del calcáneo, que, como mencionamos describiendo el astrágalo, forma el seno del tarso. Desde su vista inferior podemos ver 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. Las 2 posteriores forman las denominadas apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo, que presentarán inserciones a distintos músculos del pie. La tuberosidad anterior, denominada tubérculo del calcáneo, presta inserción a estructuras ligamentarias. En su cara lateral vemos a la tróclea peronal, que separa el paso de los músculos peróneos largo y corto. Por debajo pasa el tendón del músculo peroneo largo, mientras que superiormente discurre el tendón del músculo peroneo corto. Su cara medial muestra un canal notorio denominado canal calcáneo, que en su límite superior presenta una saliente voluminosa llamada sustentáculo del astrágalo o también sustentaculum tali. Esta sostiene la cara articular anterior media para el astrágalo. A través del canal calcáneo discurren los tendones de los músculos flexor largo del dedo grueso y flexor largo de los dedos. Su cara posterior muestra una rugosidad, la tuberosidad del calcáneo, donde se inserta el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. En su cara anterior muestra una carilla articular para el cuboides.
El hueso cuboides se sitúa anterior al calcáneo en la porción lateral del pie. Presenta 4 caras, una dorsal, una plantar, una posterior que se articula con el calcáneo presentando una apófisis calcánea, una anterior que presenta 2 carillas articulares, una para el quinto y otra para el cuarto hueso metatarsiano. Por último, una medial que se articula con el cuneiforme medial. Al hueso navicular también se lo suele denominar hueso escafoides, y se halla medial al cuboides y por detrás de los huesos cuneiformes. Posteriormente presenta una carilla articular para la cabeza del astrágalo. Anteriormente presenta 3 carillas, para los 3 huesos cuneiformes. Su extremo lateral suele presentar una pequeña superficie articular para el hueso cuboides. Con respecto a los huesos cuneiformes, como mencionamos previamente, son 3 huesos que se ubican por delante del hueso navicular. Se denominan cuneiforme medial, intermedio y lateral. El cuneiforme medial se articula hacia anterior con el primer metatarsiano, hacia posterior con el hueso navicular y hacia lateral con el cuneiforme intermedio y el segundo metatarsiano. El cuneiforme intermedio se articula anteriormente con el segundo metatarsiano, posteriormente por el navicular. Hacia los laterales se articula con el cuneiforme lateral y medial. Por último, el cuneiforme lateral hacia anterior se articula con el tercer hueso metatarsiano, hacia posterior con el navicular, hacia medial con el cuneiforme intermedio y el segundo hueso metatarsiano, y hacia lateral con el cuboides o cuarto hueso metatarsiano. Con respecto a los huesos metatarsianos, esta región está conformada por 5 piezas. Son huesos largos que presentan una base, un cuerpo y una cabeza. La base de los metatarsianos tiene forma de cuña, mientras que la cabeza presenta una superficie convexa rodeada por un surco rugoso bien notorio. Las falanges de los dedos del pie son semejantes a los de la mano, es decir, encontramos una falange proximal, otra media y otra distal. Esta regla no se cumple en el dedo grueso, donde encontramos exclusivamente una falange proximal y otra distal. Su falange proximal habitualmente se encuentra flanqueada por 2 huesos sesamoideos, uno medial y otro lateral, ubicados a ambos lados del tendón del músculo flexor largo del dedo grueso. Las dimensiones de estas falanges son notoriamente más reducidas que las de la mano. Los músculos de la pierna se dividen a través de 3 compartimientos, uno anterior, otro lateral y otro posterior. Estos se hallan separados a través de los huesos de la pierna, la tibia y el peroné, la membrana interósea que los une y por último los tabiques intermusculares anterior y posterior. El compartimiento anterior de la pierna comprende 4 músculos que se ubican lateralmente a la tibia. De medial a lateral encontramos al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo del dedo grueso, al músculo extensor largo de los dedos y por último al músculo tercer peroneo. Estos músculos se encuentran inervados por el nervio peroneo profundo. El músculo tibial anterior es un músculo que se encuentra a lo largo de la cara lateral de la tibia. Nace del tubérculo para el músculo tibial anterior, o tubérculo de Jardí, también en el cóndilo lateral, mitad superior de la cara lateral de la tibia y porción superior de la membrana interósea. Recorre la pierna a nivel del tobillo, su tendón pasa por el retináculo inferior de los músculos extensores para dirigirse luego al borde medial del pie. Se inserta a nivel de la cara medial e inferior del cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Este músculo actúa como flexor dorsal del pie y colabora en la inversión del pie rotándolo medialmente y aduciéndolo. El músculo extensor largo del dedo grueso se encuentra lateral al músculo previamente mencionado y nace en la parte media de la cara medial del peroné y membrana interósea de la pierna. Distalmente cruza la región del tobillo, de lateral a medial, reflejándose en el retináculo inferior de los músculos extensores, al igual que lo hacía el tibial anterior. Se inserta a nivel de la cara dorsal de la base de la falange proximal y distal del dedo grueso. Su función consiste en la extensión del dedo grueso, colaborando también en la flexión dorsal del pie.
El músculo extensor largo de los dedos se sitúa lateral a los músculos anteriormente mencionados y se origina del cóndilo lateral de la tibia, los 3/4 superiores de la cara medial del peroné y la membrana interósea. Discurre distalmente hasta meterse en el retináculo inferior de los músculos extensores y se divide en 4 tendones que se dirigen a su inserción distal en los últimos 4 dedos. En cada dedo, los tendones se dividen en 3 fascículos que se insertan en las falanges media y distal. Este músculo extiende los dedos y flexiona dorsalmente el pie. También colabora en la abducción y rotación del pie, colaborando en la eversión. En relación al músculo tercer peroneo, podemos decir que es un músculo inconstante que se extiende desde el tercio inferior del peroné hasta el quinto hueso metatarsiano en caso de hallarse presente. Nace del tercio inferior de la cara medial del peroné y membrana interósea, mientras que distalmente se inserta en la base del quinto hueso metatarsiano, haciendo flexión plantar del pie y al mismo tiempo colaborando en la eversión del mismo. En relación al compartimiento lateral de la pierna, está conformado por 2 músculos, el músculo peroneo largo y el peroneo corto. Ambos se encuentran inervados por el nervio peroneo superficial y se encuentran entre los tabiques intermusculares anterior y posterior de la pierna. El músculo peroneo corto es el más profundo de los dos y se dirige desde la cara lateral del peroné hasta el quinto metatarsiano. Este músculo nace de los 2 tercios inferiores de la cara lateral del peroné y distalmente pasa por el canal retromalleolar lateral, insertándose en la cara dorsal de la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano. Realiza eversión del pie y una débil flexión plantar del mismo. El músculo peroneo largo es superficial al peroneo corto, recubriéndolo en gran parte de su extensión. Nace del cóndilo lateral de la tibia, cabeza del peroné y tercio superior de la cara lateral del peroné. Distalmente pasa por el canal retromalleolar lateral, se refleja en el vértice inferior del maleolo lateral, cruza por el surco del peroneo largo del cuboides y se inserta en la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. También suele enviar fibras de inserción al segundo metatarsiano. Este músculo posibilita la flexión plantar, abducción y rotación lateral del pie. Además, aumenta la concavidad de la bóveda plantar, reforzando su arco longitudinal. Con respecto al compartimiento posterior de la pierna, este se dispone a través de 2 planos de grupos musculares, uno superficial y otro profundo. Los músculos de ambos compartimientos se hallan inervados por el ramos del nervio tibial. El plano superficial está constituido por los músculos gastrocnemios, por el músculo sóleo y el músculo plantar, que es inconstante. En caso de que esté ausente, el músculo gastrocnemio, con su cabeza lateral y medial, junto con el músculo sóleo, forman el denominado músculo tríceps sural, que se inserta a través del tendón calcáneo, más conocido por su epónimo como tendón de Aquiles. En caso de que el músculo plantar se halle presente, este también se inserta a través del tendón calcáneo, formando el músculo cuádriceps sural. El músculo gastrocnemio es el músculo más superficial de este plano. Es voluminoso y es al que solemos denominar como gemelos de la pierna. Este músculo está constituido por una cabeza medial y otra lateral, separadas superiormente y unidas inferiormente. La cabeza medial se inserta en la cara poplitea del fémur, superior al cóndilo medial del fémur, mientras que la cabeza lateral se inserta proximalmente a una fosita posterior al epicóndilo lateral del fémur. En el espesor de su tendón suele encontrarse un hueso sesamoideo. Las fibras musculares de ambas cabezas terminan en una lámina tendinosa que se reúne con la lámina tendinosa del músculo sóleo para conformar el tendón calcáneo. Este último es el tendón más voluminoso del cuerpo y se inserta en la mitad inferior de la cara posterior del calcáneo. El tríceps sural produce, en conjunto, la flexión plantar del pie y también colabora en la aducción y rotación medial del mismo, es decir, que colabora en la inversión. El músculo sóleo es un músculo ancho que desciende posterior a las 2 cabezas del gastrocnemio. Nace a partir de 2 fascículos, uno peroneo, que se inserta
En la cara posterior de la cabeza del peroné, el cuarto superior de la cara posterior del peroné y la continuidad de la membrana interósea, y por otro lado un fascículo tibial que se inserta en la denominada línea del sóleo y el tercio medial de la tibia. Las dos inserciones se fusionan, formando entre ambas un arco fibroso denominado arco tendinoso del sóleo o anillo del sóleo. Este arco se extiende desde la cabeza del peroné hasta la parte media de la línea del sóleo y por este discurrirá el paquete vasculonervioso tibial posterior, es decir, nervio tibial y vasos tibiales posteriores. Como describimos previamente, la lámina tendinosa del sóleo se une a la del gastrocnemio para conformar el tendón calcáneo. El músculo plantar es un músculo inconstante y en caso de hallarse presente se encuentra entre los músculos gastrocnemio y sóleo. Proximalmente se inserta en el cóndilo lateral del fémur y la línea supracondilia medial del mismo. Distalmente se adosa al borde medial del tendón calcáneo. Es un débil colaborador del tríceps sural. En cuanto al plano profundo, los músculos que componen a este se encuentran por detrás de los huesos de la pierna y la membrana interósea adheridos a estos. El músculo popliteo es un músculo corto y se sitúa posterior a la articulación de la rodilla. Como dato peculiar, este músculo termina por cerrar la cápsula articular de la articulación, ya que ésta se interrumpe en la región ocupada por este músculo. Nace de una fosita ósea en el cóndilo lateral del fémur y menisco lateral, ya que pasa profundo al ligamento colateral lateral de la rodilla. Distalmente, se inserta en la cara posterior de la tibia por encima de la línea del sóleo. Este músculo colabora en la flexión de la pierna y rota medialmente la misma. El músculo flexor largo de los dedos es un músculo alargado que inferiormente se divide en 4 tendones. Se ubica medialmente y nace de la porción medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo. Distalmente pasa por el canal retromalleolar medial entre el tendón del músculo tibial posterior y el paquete vasculonervioso tibial posterior. Distalmente se inserta en la base de las falanges distales de los últimos 4 dedos. Cabe destacar que, para realizar esta inserción, atraviesa, como un tendón perforante, a los tendones del músculo flexor corto de los dedos, como tendón perforado, tal como vimos que sucedía en la mano con el flexor profundo y superficial de los dedos. Este músculo flexiona los 4 dedos laterales y también realiza flexión plantar. El músculo tibial posterior es un músculo que se encuentra entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo grueso. Se origina de la membrana interósea, 2/3 superiores de la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea del sóleo, y 2/3 superiores de la cara medial del peroné. Desciende y en la porción inferior de la pierna cruza el tendón del músculo flexor de los dedos, para pasar por el canal retromalleolar medial como el elemento más anterior dentro del mismo. Distalmente se inserta en la tuberosidad del hueso navicular, en los 3 huesos cuneiformes, cuboides, sustentáculo del calcáneo y base del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Es un músculo que realiza aducción y rotación medial del pie. Por otro lado, el músculo flexor largo del dedo grueso es el músculo más lateral del plano profundo del compartimiento posterior de la pierna. Nace de los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y parte inferior de la membrana interósea. Pasa por el canal retromalleolar medial como elemento más posterior y profundo para luego insertarse distalmente en la base de la falange distal del dedo grueso. Su acción es flexionar la falange distal del dedo grueso sobre la falange proximal y ésta, a su vez, sobre el primer metatarsiano. Para hablar de los músculos del pie, dividiremos a estos en 2 regiones, una región dorsal y una región plantar. La región dorsal del pie presenta 2 músculos, al músculo extensor corto de los dedos y al músculo extensor corto del dedo grueso. A ambos, en conjunto, se los conoce como el músculo pedio. Ambos músculos se encuentran inervados por el nervio peroneo profundo.
El músculo extensor corto de los dedos es un músculo que se origina a nivel del calcáneo, por delante del seno del tarso y del ligamento talocalcáneo interóseo, y por fibras que se implantan en el retináculo inferior de los músculos extensores. Distalmente se inserta a través de 3 fascículos, de los que se desprenden 3 tendones, uno por cada fascículo muscular, que se fijan al borde lateral de los tendones del músculo extensor largo de los dedos para el segundo, tercer y cuarto dedo. Su función es extender las falanges proximales y las desvía hacia lateral. El músculo extensor corto del dedo grueso es un músculo que se origina de los mismos puntos que el anterior. Distalmente se inserta en la cara dorsal de la base de la falange proximal del hallux. Su contracción colabora con el extensor largo del dedo grueso en la extensión de la falange proximal. Los músculos de la región plantar se disponen en 3 regiones: una región lateral, otra media y por último una región medial. Como regla general, para poder entender su inervación, los músculos de la región plantar lateral se encuentran inervados todos por el nervio plantar lateral. En relación a los músculos de la región media de la planta del pie, siguen el siguiente criterio. Si son profundos o intermedios, se encuentran inervados por el nervio plantar lateral, a excepción de los músculos lumbricales que reparten su inervación. Mientras que, por otro lado, el músculo superficial de esta región, que es el flexor corto de los dedos, se encuentra inervado por el nervio plantar medial. Por último, los músculos de la región plantar medial se encuentran inervados por el nervio plantar medial, con excepción del músculo aductor del dedo grueso, que si bien forma parte de los músculos de esta región ya que mueve al primer dedo, físicamente se encuentra en la región media del pie en un plano profundo y por lo tanto se encuentra inervado por el nervio plantar lateral. A continuación comenzaremos a hablar de la región media a partir de su plano profundo. En este encontramos a los músculos interóseos dorsales. Son muy parecidos a los de la región de la mano. Son 4 músculos que ocupan los espacios interóseos del metatarso. Se enumeran del primer al cuarto, desde medial a lateral. Proximalmente se insertan en las caras de los metatarsianos correspondientes al espacio interóseo, mientras que distalmente lo hacen a través de un tendón que se fija en la cara lateral o medial de la base de la falange proximal correspondiente al dedo más próximo al eje del pie, que en este caso pasa por el segundo dedo. Se encuentran inervados por el nervio plantar lateral y su función consiste en flexionar los dedos y alejarlos del eje del pie, es decir, del segundo dedo. Los músculos interóseos plantares, al igual que los precedentes, son músculos muy similares a los de la región de la mano. Son 3 músculos que se hallan debajo de los interóseos dorsales y se denominan como primero, segundo y tercero de medial a lateral. Su origen se da en la base y lado medial de los cuerpos de los metatarsianos tercero a quinto. Distalmente se insertan en la cara medial de la falange proximal correspondiente a los últimos 3 dedos. Su función consiste en flexionar y acercar los últimos 3 dedos al eje del pie, o sea, hacia el segundo dedo. Este músculo también se encuentra inervado por el nervio plantar lateral. Adentrándonos en la región muscular media del plano medio, encontramos a los músculos lumbricales. Estos músculos son análogos a los de la mano, es decir, son 4 que se nombran por números del primero al cuarto de medial a lateral. Al igual que en la mano, estos músculos se insertan en tendones. En este caso, su inserción proximal se da en los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Distalmente, se insertan en la cara medial de la falange proximal correspondiente y el tendón correspondiente del músculo extensor de los dedos a través de expansiones tendinosas. El primer músculo lumbrical se encuentra inervado por el nervio plantar medial, mientras que los otros 3 se encuentran inervados por el nervio plantar lateral. Es importante aclarar aquí que algunos autores consideran que los 2 primeros lumbricales se encuentran inervados por el nervio plantar medial, mientras que el tercero y cuarto están inervados por el nervio plantar lateral. Estos músculos flexionan la falange proximal y extienden las otras 2. Por otro lado, dentro de la región muscular media encontramos al músculo cuadrado plantar.
Este músculo ocupa la región posterior del plano medio, al mismo nivel que los tendones del músculo flexor largo de los dedos y, como su nombre lo indica, tiene forma cuadrilátera. Nace a través de dos fascículos, uno medial que se origina de la cara plantar del calcáneo y su tuberosidad, y uno lateral que se inserta en la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo. Ambos fascículos se unen distalmente para insertarse en el borde posterolateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Está inervado por el nervio plantar lateral y colabora en la flexión de los 4 dedos laterales, corrigiendo también la desviación que el flexor largo de los dedos genera por su disposición oblicua. En cuanto al plano superficial de la región muscular media, veremos que está constituido por un único músculo, que es el flexor corto de los dedos. Este músculo nace de la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, el tercio posterior de la aponeurosis plantar y tabiques intermusculares. En la parte media del pie se divide en 4 fascículos, que se continúan como 4 tendones. Cada uno de ellos, a la altura de los dedos, se divide en 2 lengüetas, ya que, como mencionamos previamente, el flexor largo de los dedos lo perforaba, para de esta manera insertarse hacia ambos lados de la cara inferior de la falange media. Este músculo está inervado por el nervio plantar medial, y su función consiste en flexionar la falange media de los últimos 4 dedos sobre la falange proximal y a esta sobre los metatarsianos. El grupo muscular medial consta de 3 músculos, todos correspondientes al dedo grueso o hallux. En un plano profundo encontramos al músculo flexor corto del dedo grueso. Se trata de un músculo dividido en su inserción anterior. Por un lado, se origina en el borde inferior de los cuneiformes intermedio y lateral, hueso cuboides y tendón del músculo tibial posterior, mientras que distalmente se divide en 2 cabezas que forman un surco por donde discurre el tendón del flexor largo del dedo grueso. El tendón de la cabeza medial se inserta en el lado medial de la falange proximal del primer dedo. El tendón lateral se inserta lateral a la falange proximal. Este músculo está inervado por el nervio plantar medial y su función es la que indica su nombre, es decir, flexiona el dedo grueso. El músculo aductor del dedo grueso es un músculo formado por 2 cabezas, una oblicua y otra transversa. La cabeza oblicua se inserta en el tarso, a nivel del cuboides, cuneiforme lateral y base del tercer y cuarto metatarsiano. La cabeza transversa se origina de los ligamentos plantares de la tercera, cuarta y quinta articulación metatarso-falángica. Ambas cabezas convergen para insertarse en la parte lateral de la base de la falange proximal del dedo grueso. Ambos fascículos actúan como flexor y aductor del dedo grueso. Por otro lado, mantienen y estabilizan el arco transverso de la bóveda plantar. Se encuentra inervado por el ramo profundo del nervio plantar lateral. El plano superficial de la región muscular media está constituido por el músculo abductor del dedo grueso. Este músculo nace de la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, la parte inferior del retináculo de los músculos flexores y aponeurosis plantar. Se dirige anteriormente por todo el borde medial del pie y se inserta distalmente en el lado medial de la base de la falange proximal del dedo grueso. Está inervado por el nervio plantar medial y su acción es la de flexionar y abducir el dedo grueso. Por último, el grupo muscular lateral consta también de 3 músculos que mueven al quinto dedo o dedo pequeño del pie. El músculo flexor corto del dedo pequeño se encuentra profundo y discurre por el borde lateral del quinto metatarsiano. Tiene su origen en la base del quinto metatarsiano y la vaina del músculo peroneo largo, mientras que su inserción distal es en la base de la falange proximal del quinto dedo. Está inervado por el ramo superficial del nervio plantar lateral y flexiona la falange proximal sobre el quinto metatarsiano. El músculo oponente del dedo pequeño es un músculo pequeño inconstante que se origina desde la vaina del músculo peroneo largo y distalmente se inserta en el borde lateral del quinto hueso metatarsiano. Su acción consiste en la oposición del dedo pequeño, desplazando medialmente al quinto metatarsiano.
Este músculo se encuentra inervado en caso de estar presente por el nervio plantar lateral. Por último, el músculo abductor del dedo pequeño. Es el músculo más superficial del grupo lateral y se encuentra situado a lo largo del borde lateral del pie. Se origina de la apófisis medial y lateral del calcáneo, de la aponeurosis plantar y tabiques intermusculares, para, distalmente, insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Está inervado por el nervio plantar lateral y efectúa movimientos de flexión y abducción del quinto dedo. A continuación, describiremos las articulaciones pertinentes a estas regiones. Para comenzar, la articulación tibio-peronea distal, o en general llamada sindesmosis tibio-peronea, es la articulación que une los extremos inferiores de la tibia y el peroné. Esta articulación expone la superficie articular de la tibia y otra superficie articular perteneciente al peroné. Estas superficies no están recubiertas por cartílago hialino. En cuanto a los medios de unión, encontramos tres ligamentos: al ligamento tibio-peroneo interóseo, que se halla por encima de las superficies articulares; al ligamento tibio-peroneo anterior, que es un ligamento ancho y resistente que va desde la cara anterior de la tibia hasta el maléolo lateral; y por último, el ligamento tibio-peroneo posterior, que es más fuerte que el anterior y se inserta medialmente en el borde posterior de la superficie tibial y cara posterior de la tibia, y, distalmente, en el borde posterior del maléolo lateral. Por otro lado, encontramos a la membrana interósea de la pierna. Cabe mencionar que algunos autores la contemplan como parte superior de la sindesmosis tibio-peronea. Superiormente a la membrana interósea presenta un orificio por donde discurre la arteria tibial anterior. Su extremo inferior presenta continuidad con el ligamento interóseo de la sindesmosis tibio-peronea. La indemnidad de esta última es fundamental para mantener la articulación del tobillo estable. Por otro lado, la articulación del tobillo, también llamada articulación talocrural o tibio-peroneo-astragalina, es la articulación que se da entre los huesos de la pierna y el astrágalo. Es una articulación de tipo sinovial, móvil y de género troclear. En cuanto a las superficies articulares, participan, por el lado de los huesos de la pierna, la denominada mortaja tibio-peronea. Esta está constituida por tres paredes, dos laterales constituidas por la cara articular de los maléolos y una superior constituida por la carilla articular inferior de la tibia. En la porción anterior y posterior, la mortaja se completa por los ligamentos anterior y posterior de la sindesmosis tibio-peronea. La otra superficie que presenta la articulación está dada a través del astrágalo. Este expone tres caras articulares, una superior y dos laterales que son congruentes con las tres expuestas a partir de la mortaja. La cara superior presenta la tróclea astragalina, mientras que, a los laterales, presenta la cara maleolar medial y la cara maleolar lateral. Esta es una articulación compuesta o complejo articular, ya que, como vimos recién, participan tres huesos. En cuanto a los medios de unión, esta articulación se encuentra revestida por una cápsula que se inserta siguiendo los bordes de las superficies articulares, excepto en la porción anterior de la articulación donde se aleja de estas. Esta cápsula está reforzada por ligamentos pasivos a distancia, un ligamento anterior, un ligamento posterior, el ligamento peroneo-astrágalo-calcáneo, que es inconstante y nace del maléolo lateral y está dispuesto en dos láminas, el ligamento colateral lateral, constituido por tres ligamentos que van desde el maléolo lateral hasta el astrágalo calcáneo, y son el ligamento astrágalo peroneo anterior, calcáneo peroneo y astrágalo peroneo posterior. También encontramos al ligamento colateral medial, o también denominado ligamento deltoideo. Se encuentra dispuesto en dos capas, una superficial que se inserta en el maléolo medial y luego se irradia en forma de abanico para terminar en el navicular, la cara medial del cuello del astrágalo y sus tentáculos del astrágalo. Su capa profunda se inserta en el vértice del maléolo medial e inferiormente lo hace en la cara maleolar medial del astrágalo. Está constituido por los ligamentos tibio-astragalino anterior, tibio-astragalino posterior
tibio-navicular y tibio-calcáneo. Esta articulación es troclear, por lo tanto, produce movimientos de flexión dorsal y flexión plantar del pie. Con respecto a las articulaciones del pie, podemos mencionar a la articulación astrágalo-calcánea o también denominada subastragalina o subtalar. Es una articulación de tipo sinovial y según su movimiento es una diartrosis. Según la morfología de las superficies articulares, es una articulación de género trocoide. En cuanto a las superficies articulares, el astrágalo ofrece la cara articular posterior para el calcáneo, mientras que el calcáneo expone la cara articular posterior para el astrágalo. En cuanto a los medios de unión, encontramos a la cápsula articular y los ligamentos astrágalo-calcáneos lateral, medial e interóseo que ocupa el seno del tarso. La articulación cuboideo-navicular o escafo-cuboidea se da entre las carillas articulares planas de ambos huesos. Es de tipo sinovial, de género plana y se encuentra reforzada por la cápsula articular y los ligamentos cuboideo-navicular dorsal, plantar e interóseo. La articulación cuneo-navicular o escafo cuneal se da entre la carilla anterior del navicular, que se encuentra dividida en 3 porciones, y la cara posterior de cada uno de los huesos cuneiformes. Es de tipo sinovial y género plana, hallándose reforzada por 3 ligamentos cuneo-naviculares dorsales y 3 plantares. Con respecto a las articulaciones intercuneiformes, las mismas se dan entre el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral y medial. Son de tipo sinovial, de género plano y están estabilizadas por la cápsula articular y 2 ligamentos intercuneiformes dorsales y uno plantar entre el cuneiforme medial y el intermedio. La articulación cuneo-cuboidea se da entre el cuneiforme lateral y el cuboides. Es de tipo sinovial, género plana y se halla reforzada por un ligamento cuneo-cuboideo dorsal, otro plantar y otro interóseo. La articulación transversa del tarso también se denomina articulación medio-tarsiana o articulación de Chopart. Esta articulación divide la columna posterior y anterior del tarso. Está constituida por 2 articulaciones distintas: la articulación astrágalo-calcáneo-navicular medialmente y la articulación calcáneo-cuboidea lateralmente. La articulación astrágalo-calcáneo-navicular es una articulación de tipo sinovial y de género esferoidea. Dentro de las superficies articulares encontramos como superficies articulares la cabeza del astrágalo, que ofrece 3 segmentos: uno anterosuperior o navicular, otro postero-inferior o calcáneo y uno medio, ligamentoso para el ligamento calcáneo-navicular plantar. Esta cabeza se adapta a una cavidad formada anterosuperiormente por la cara posterior del navicular y posteriormente por las carillas articulares anterior y media para el astrágalo del hueso calcáneo. La otra articulación que forma parte de la articulación medio-tarsiana es la articulación calcáneo-cuboidea. Esta es una articulación de tipo sinovial y género selar o silla de montar. Se da entre la cara articular cuboidea del calcáneo y la cara posterior del hueso cuboides. Los movimientos de la articulación transversa del tarso y de la articulación astrágalo-calcánea o subtalar se realizan en conjunto. Estos se disponen a través de un eje oblicuo denominado eje de Henke. Sobre este, la articulación realiza 2 movimientos: la inversión, que combina la rotación medial, aducción y flexión plantar del pie, y la eversión, que combina la rotación lateral, abducción y flexión dorsal del pie. Por otro lado, encontramos también a la articulación tarso-metatarsiana, que también se la conoce como articulación tarso-metatarsiana de Lisfranc. Estas articulaciones se dan entre los 3 huesos cuneiformes y el cuboides, que articulados entre sí forman el arco tarsiano, y los huesos metatarsianos, cuyos extremos posteriores forman otro arco, denominado arco metatarsiano. Recordemos que el primer metatarsiano se articula con el cuneiforme medial, el segundo lo hace con los 3 cuneiformes, el tercero con el cuneiforme lateral y cuarto y quinto con el cuboides. Estas articulaciones son de tipo sinovial y de género plano.
presenta tres cápsulas articulares, una para la cuña medial y el primer metatarsiano, otra para las cuñas intermedia y lateral y segundo y tercer metatarsiano, y otra para el cuboides y el cuarto y quinto metatarsiano. En cuanto a las articulaciones intermetatarsianas, son articulaciones que se dan entre los metatarsianos entre sí, son de tipo sinovial y género plano. Con respecto a las articulaciones metatarso-falángicas, son articulaciones entre la cabeza de los metatarsianos y la falange proximal de los dedos. Son de tipo sinovial y género esferoidea. En cuanto a las superficies articulares, se articula la cabeza del metatarsiano, de forma esferoidea, con la cavidad glenoidea de la primera falange correspondiente. Por último, en cuanto a las articulaciones interfalángicas del pie, son articulaciones que se dan entre la extremidad superior de la falange inferior y la extremidad inferior de la falange superior. Son de tipo sinovial y de género troclear. Hablando de los nervios de la región, el nervio tibial está formado por fibras de L4 a S3 y es uno de los ramos terminales del nervio ciático. Se origina como ramo medial de la bifurcación del nervio, siendo más voluminoso que el peroneo común. Desciende verticalmente por la fosa poplitea, ubicado en dirección lateral y superficial a los vasos popliteos, con los que conforma el eje vasculonervioso popliteo. Luego pasa por debajo del arco tendinoso del sóleo para ingresar en la cara posterior de la pierna, acompañando a la arteria tibial posterior. En esta región queda tapado por el tríceps sural. Con esta última atraviesa la región retromalleolar medial y se ubica entre el flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo grueso. Finalmente, llega al túnel del tarso, donde se dividen sus ramos terminales, los nervios plantares medial y lateral. En la fosa poplitea da ramos colaterales entre los que se destacan ramos musculares para la cabeza medial y lateral del gastrocnemio, sóleo, plantar y popliteo, el ramo articular posterior de la rodilla, nervio cutáneo sural medial, que se junta con el ramo comunicante peroneo para formar el nervio sural que discurrirá junto con la vena safena menor por el canal retromalleolar lateral como contenido superficial. A nivel de la pierna, da otros ramos colaterales, ramos musculares para el músculo tibial posterior, flexor largo de los dedos, y para el músculo flexor largo del dedo grueso. Ramos articulares para la articulación del tobillo y ramos calcáneos mediales. Dentro de los ramos terminales encontramos, como mencionamos antes, al nervio plantar medial y al nervio plantar lateral, que se originan de la bifurcación del nervio tibial por detrás del maléolo medial. El nervio plantar medial es el más voluminoso de los dos y llega al pie acompañado por la arteria plantar medial. En su trayecto envía ramos colaterales motores para los músculos abductor del dedo grueso, flexor corto de los dedos y cabeza medial del cuadrado plantar. Luego de esto, se divide en sus dos ramos terminales, un ramo lateral que inerva el primer lumbrical y la cabeza lateral del flexor corto del dedo grueso, para finalmente dar algunos nervios digitales plantares. El otro ramo terminal es el ramo medial que contribuye con el primer digital plantar medial. El nervio plantar lateral es el otro ramo terminal del nervio tibial. Emite un ramo superficial, principalmente sensitivo, aunque su rama lateral inerva al flexor corto del quinto dedo, y un ramo profundo que sigue al arco plantar profundo para inervar a los músculos interóseos plantares y dorsales, al aductor del dedo grueso y los tres lumbricales laterales. Respecto al nervio peroneo común, es, junto al nervio tibial, uno de los ramos terminales del nervio ciático. Sus fibras provienen de L4S2 y este nervio nace de la bifurcación del nervio ciático y se dirige en dirección lateral acompañando al tendón del bíceps femoral hasta la cabeza del peroné. Luego, rodea el cuello del peroné e ingresa en el compartimiento lateral de la pierna, donde se divide en los dos ramos terminales, los nervios peroneo superficial y peroneo profundo. En cuanto a los ramos colaterales del nervio peroneo común, encontramos al ramo articular de la rodilla, ramo comunicante peroneo, que se unirá con el nervio cutáneo sural medial, el nervio cutáneo sural lateral, que inerva los tegumentos de la cara lateral de la rodilla y pierna, y los nervios superiores del músculo tibial anterior. El nervio peroneo superficial inerva los músculos del compartimiento lateral de la pierna,
es decir, al músculo peroneo largo y al músculo peroneo corto, y, en caso de hallarse presente, también inerva el músculo tercer peroneo. Podemos encontrar ramos sensitivos para la región, entre los cuales se destacan los nervios cutáneos dorsales medial e intermedio, que coinciden con ser sus ramos terminales. Como dato interesante, estos últimos inervan sensitivamente la región dorsal de los dedos del pie a través de los nervios digitales dorsales, con excepción de la porción dorso-lateral del primer dedo y la porción dorso-medial del segundo dedo, que serán inervadas sensitivamente por la rama medial del nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo es el ramo de la división medial del nervio peroneo común, y es el encargado de inervar a los músculos del compartimiento anterior de la pierna. En su porción distal vemos sus dos ramos terminales, el ramo lateral del nervio peroneo profundo, que también es conocido como el nervio de los músculos extensor corto de los dedos y extensor corto del hallux, y el ramo medial del nervio peroneo profundo, que sigue a la arteria dorsal del pie hasta el premal espacio interóseo. Con respecto a las arterias de la región, la arteria tibial anterior se origina a nivel del arco tendinoso del sóleo a partir de la división de la arteria poplitea en las arterias tibial anterior y tronco tibio peroneo. Esta arteria desciende por la región posterior de la pierna, cubierta por la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, y pasa por encima de la membrana interósea de la pierna para ingresar así en la región anterior de la misma. Desciende por la cara anterior de la pierna ubicándose por delante de la membrana interósea. La arteria está acompañada en su recorrido por dos venas homónimas y el nervio peroneo profundo, conformando así el eje vasculonervioso anterior de la pierna. La arteria tibial anterior termina luego de pasar por el borde inferior del retináculo inferior de los extensores, donde se continúa con su rama terminal, la arteria dorsal del pie, antes llamada arteria pedia. En su trayecto emite de proximal a distal las ramas colaterales: recurrente tibial posterior, recurrente tibial anterior, maleolar anterior lateral, maleolar anterior medial y la red maleolar lateral, que es un plexo arterial que se encuentra alrededor del maleolo lateral. En relación a la arteria dorsal del pie, o pedia, es la continuación de la arteria tibial anterior. Nace a nivel del borde inferior del retináculo inferior de los extensores y se ubica en dirección lateral al tendón del extensor largo del dedo grueso, que se toma como referencia para palpar su pulso. Termina perforando el primer espacio intermetatarsiano, donde se anastomosa con la arteria plantar lateral. La arteria dorsal del pie está acompañada por dos venas y por el ramo terminal del nervio peroneo profundo. En su trayecto emite las ramas lateral del tarso, mediales del tarso, a la arteria arqueada, a la arteria del seno del tarso, arterias metatarsianas dorsales y la arteria plantar profunda o perforante del primer espacio, que es la rama terminal de esta arteria y se anastomosa a nivel de la base del primer espacio intermetatarsiano con la arteria plantar lateral para completar el arco plantar profundo. La primera porción de la arteria tibial posterior, situada entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea, es conocida como el tronco tibio peroneo. De este tronco es donde en general se ve salir a la arteria recurrente tibial medial, que formará parte de la red anastomótica de la rodilla. La arteria peronea nace de la arteria tibial posterior, en su tercio superior, y desciende verticalmente por la porción lateral de la pierna hasta la región del hueso calcáneo, cubierta en casi todo su trayecto por el músculo flexor largo del dedo gordo y ubicada por detrás de la membrana interósea de la pierna. En su trayecto está acompañada por dos venas y emite las ramas colaterales para los músculos sóleos, tibial posterior, flexor largo del dedo grueso y peroneo largo y corto, y sus ramas terminales, la rama perforante o peronea anterior, que atraviesa la membrana interósea por encima del maleolo, anastomosándose con la arteria maleolar anterior lateral, y ramas maleolares laterales o peroneas posteriores, que siguen la dirección descendente de la arteria peronea y llegan a la región maleolar lateral, donde da ramas calcáneas que irrigan principalmente la cara lateral del calcáneo.
En la cara posterior de este se forma una red arterial o red calcánea conformadas por las anastomosis calcáneas. Con respecto a la arteria tibial posterior, esta desciende ubicándose entre los músculos flexores superficiales de la región posterior de la pierna y el músculo tibial posterior y se dirige hacia la región retromaleolar medial. En su trayecto está acompañada por dos venas y por el nervio tibial y da las ramas colaterales musculares, la rama anastomótica transversal supramaleolar, que se une a la homóloga de la arteria peronea, la rama maleolar medial, que se anastomosa a la arteria maleolar anterior medial, rama de la arteria tibial anterior, y ramas calcáneas. La arteria tibial posterior, luego de pasar por la región retromaleolar medial, se divide en sus dos ramas terminales, las arterias plantares medial y lateral. La arteria plantar medial, luego de su nacimiento, se dirige hacia adelante por debajo del músculo abductor del dedo grueso, acompañada por dos venas y por el nervio plantar medial. Pasa por debajo de los tendones de los músculos flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo grueso, y termina a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, donde da una rama profunda que generalmente se anastomosa con el arco plantar profundo, y una rama superficial que corre superficial al músculo abductor del dedo grueso para finalmente irrigar al dedo grueso a través de las arterias digital plantar medial y lateral del dedo grueso. En cuanto a la arteria plantar lateral, es más voluminosa que la arteria plantar medial. Adopta un trayecto oblicuo en dirección inferior y lateral, ubicándose entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos, y, a la altura de la base del quinto metatarsiano, se acoda aplicándose contra la superficie ósea hasta llegar al primer espacio interóseo en el cual se anastomosa con la arteria plantar profunda, rama terminal de la arteria dorsal del pie. El arco plantar profundo, que es la continuación distal convexa de la arteria plantar lateral, en su trayecto emite arterias metatarsianas plantares, que son 4 troncos arteriales que se originan a nivel de los espacios intermetatarsianos. Las arterias metatarsianas plantares dan origen a las arterias digitales plantares que recorren las caras medial y lateral de cada dedo del pie. Las ramas perforantes habitualmente se encuentran ubicadas entre los huesos metatarsianos y pasan hacia el dorso del pie anastomosándose con las metatarsianas dorsales. La perforante del primer espacio es rama terminal del arco plantar. En cuanto a la topografía de la región de la pierna se extiende desde la tuberosidad de la tibia hasta una línea que pasa rasante a la base de los maléolos. La región del tobillo tiene como límite superior a la línea que pasa por la base de los maléolos, mientras que como límite inferior un plano oblicuo que pasa anteriormente 2 centímetros por debajo de la interlínea talocrural, a los lados 1 centímetro por debajo de los maléolos y posteriormente por el vértice del talón. Luego de este límite comienza la región del pie. En la región del tobillo describiremos 3 regiones topográficas importantes. El surco retromaleolar medial, o también denominado canal retromaleolar medial, que está ubicado, como su nombre lo indica, por detrás del maléolo medial o tibial. De lateral a medial y de anterior a posterior podemos encontrar al tendón del músculo tibial posterior, al tendón del músculo flexor largo de los dedos, al paquete vasculonervioso tibial posterior, constituido por la arteria tibial posterior, sus venas satélites y el nervio tibial, y el tendón del músculo flexor largo del dedo grueso. Hay que mencionar que este es el elemento más profundo. En cuanto a su contenido superficial, podemos observar ramos del nervio safeno y ramos calcáneos mediales. Es importante recalcar que la vena safena mayor no pasa por este surco, ya que discurre, como se ve, por delante del maléolo medial. Esta región constituye un punto donde podemos tomar el pulso en el miembro inferior, ya que la arteria tibial posterior puede ser comprimida contra la cara posterior del maléolo medial. Los reparos donde podemos tomar el pulso en el miembro inferior son claves al momento de empezar o intentar localizar topográficamente una lesión. Por ejemplo, si tenemos pulsos normales a nivel femoral y popliteo, pero tenemos alterados los pulsos de la arteria tibial posterior, podemos comenzar a sospechar que la patología se encuentra por debajo de la rodilla. Opuesto a esto, encontramos el canal retromaleolar lateral,
A este también se le denomina surco retromalleolar lateral y dentro de este podemos ver como contenido profundo al tendón del músculo peroneo largo y al tendón del músculo peroneo corto. Como elementos superficiales encontramos a la vena safena menor y al nervio sural. Por delante de ambos maleolos podemos observar una región que actúa como transición entre los elementos que cruzan la región anterior de la pierna a la dorsal del pie, o viceversa. A esta región se la conoce como región premaleolar o pretibiotarsiana. Los elementos profundos pasarán profundos al retináculo extensor inferior o ligamento anular anterior del tarso, mientras que su contenido superficial lo hará por fuera de este. Como contenido profundo, de medial a lateral, podemos observar al tendón del músculo tibial anterior, al tendón del músculo extensor largo del dedo grueso, al paquete vasculonervioso tibial anterior, que pasará a constituir el paquete vasculonervioso dorsal del pie, formado por la arteria tibial anterior, que pasa a ser la arteria dorsal del pie, las venas satélites y al nervio peroneo profundo. Por otro lado, lateral a esto encontramos al tendón del músculo extensor largo de los dedos, y lateral a este al tendón del músculo tercer peroneo en caso de hallarse presente, porque recordemos que es inconstante. Como elementos superficiales, en la porción premaleolar medial encontramos a la vena safena mayor o magna. Es importante aclarar que en la región dorsal del pie, lateral al tendón del músculo extensor largo del dedo grueso, se puede tomar el pulso de la arteria dorsal del pie, antes llamada arteria pedia. Este constituye el pulso más distal que se suele tomar en el miembro inferior. La planta del pie deja sobre el piso una impresión en forma de media luna de concavidad medial. La concavidad medial se debe a la formación de una semibóveda plantar que se caracteriza por ser cóncava en todos los sentidos. Cuando los dos pies se juntan, forman, por la sumatoria de cada semibóveda, una cúpula ovoidea. Esta bóveda, gracias a la capacidad de modificar su curva y elasticidad, se puede adaptar siendo un amortiguador ante irregularidades del terreno. La misma se encuentra sujeta por tres arcos: un arco transversal anterior, un arco longitudinal medial y un arco longitudinal lateral. Con respecto al arco longitudinal medial, tiene como principales puntos de apoyo a la tuberosidad del calcáneo y la cabeza del primer metatarsiano. Entre estos puntos encontramos 5 piezas óseas, anteriormente al primer metatarsiano, cuyo contacto con el suelo se da únicamente a través de la cabeza, al hueso cuneiforme medial, que no contacta con el suelo, al hueso escafoides, que no contacta con el suelo, al astrágalo, que tampoco contacta con el suelo, y al calcáneo, que lo hace a través de su extremo posterior. Este arco interno conserva su concavidad gracias a la morfología ósea y sobre todo a los ligamentos y músculos. Dentro de ellos, los ligamentos plantares, que unen las 5 piezas óseas, el músculo tibial anterior, el músculo peroneo largo y el músculo flexor largo de los dedos y del dedo grueso. Con respecto al arco longitudinal lateral, este consta de 3 piezas óseas: el quinto metatarsiano, que forma el punto de apoyo anterior a través de su cabeza, el cuboides y el calcáneo, que contacta con el suelo a través de la tuberosidad del calcáneo. Como elementos musculares y ligamentarios que refuerzan al arco, encontramos a los ligamentos plantares que unen las 3 piezas óseas, al músculo peroneo corto y al músculo abductor del quinto dedo. Por último, en relación al arco transversal anterior, este se encuentra constituido desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la cabeza del quinto metatarsiano. La concavidad de este arco es poco acentuada y se contacta con el suelo a través de las partes blandas subyacentes. Esta curvatura transversal del pie sigue desde adelante hacia atrás, siendo que a la altura de las cuñas el arco no contacta con el suelo. La curva transversal de la bóveda se encuentra reforzada por los músculos aductor del dedo grueso, peroneo largo y expansiones plantares del músculo tibial posterior.